Buenas tardes, mi nombre es Jenny Carolina Jiménez, estudiante del curso Orígenes de la Psicología Social, Política y Comunitaria. En esta presentación voy a explicar los fundamentos históricos, epistemológicos y sociopolíticos que dieron origen a la psicología social experimental, especialmente en el contexto de la Europa de posguerra. También abordé cómo estos procesos se relacionan con el surgimiento de la psicología política y comunitaria. El objetivo principal es comprender que la psicología social no nació aislada de la realidad, sino como una respuesta a grandes transformaciones históricas, las guerras mundiales, los regímenes autoritarios, las crisis de las democracias, los movimientos sociales y las necesidades de explicar científicamente el comportamiento humano en grupo. Contexto general del escenario. Para iniciar, es importante ubicarnos en el contexto de la Europa de posguerra. Después de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó marcada por la destrucción material, la crisis moral y el cuestionamiento profundo sobre la conducta humana. La humanidad se pregunta cómo era posible que personas comunes participaran en actos de violencia, obediencia extrema, discriminación y exterminio. A partir de esta preocupación, la psicología social comenzó a interesarse por temas como la obediencia, la influencia social, el prejuicio, el liderazgo, la propaganda y el comportamiento colectivo. Este escenario histórico impulsó la necesidad de estudiar al ser humano no solo como individuo, sino como sujeto influido por normas, grupos, instituciones y relaciones de poder. Líneas de tiempo y principales hitos. En la línea de tiempo se identifican diferentes hitos que ayudaron a consolidar la psicología social, política y comunitaria. Entre ellos se encuentra el desarrollo inicial de la psicología social a comienzos del siglo XX, los estudios sobre actitudes y opinión pública, el impacto de la Segunda Guerra Mundial, los experimentos sobre conformidad y obediencia, y posteriormente el fortalecimiento de la psicología política y comunitaria. Cada uno de estos momentos permitió ampliar la comprensión del comportamiento humano. Y, por ejemplo, la psicología social experimental buscó explicar cómo las personas modificaban sus decisiones por presión del grupo. La psicología política analizó la relación entre subjetividad, ideología, poder y participación. Y la psicología comunitaria se enfocó en las comunidades, la transformación social y el fortalecimiento colectivo. Fundamentos históricos. Desde el punto de vista histórico, la psicología social experimental surge fuertemente influenciada por los acontecimientos traumáticos del siglo XX. Las guerras mundiales demostraron que el comportamiento humano podía ser manipulado mediante propaganda, discursos nacionales, obediencia a la autoridad y presión social. Esto generó una preocupación científica por comprender cómo se formaban las actitudes, cómo se produce la influencia social y por qué las personas pueden actuar contra sus propios valores cuando están dentro de un grupo o bajo una autoridad. En este sentido, la posguerra europea no solo fue un periodo de reconstrucción física, sino también de reconstrucción intelectual y ética. Las ciencias sociales comenzaron a preguntarse por la responsabilidad individual y colectiva frente a la violencia. Fundamentos epistemológicos. En cuanto a los fundamentos epistemológicos, la psicología social experimental se apoyó en la idea de que el comportamiento humano podía estudiarse mediante métodos científicos controlados y verificables. Esto quiere decir que los investigadores buscaban observar, medir y explicar fenómenos sociales a través de experimentos. Se consideraba válido producir conocimiento mediante situaciones controladas, donde se analizaba la conducta de las personas frente a estímulos sociales concretos. Por eso, el método experimental se volvió central. Permitía estudiar fenómenos como la conformidad, la obediencia, la toma de decisiones y la influencia de la autoridad. Sin embargo, también surgieron críticas,
porque no todo comportamiento humano puede comprenderse únicamente desde un laboratorio. La realidad social es compleja, histórica y atravesada por relaciones de poder. Fundamentos sociopolíticos. Desde el punto de vista sociopolítico, el surgimiento de estas subdisciplinas está relacionada con problemas como el autoritarismo, la desigualdad, la exclusión, la violencia política y la necesidad de participación ciudadana. La psicología política se interesa por comprender cómo las personas construyen opiniones, ideologías, identidades políticas y forma de participación. También analizan cómo el poder influye en la subjetividad y en la vida colectiva. Por una parte, la psicología comunitaria surge como una respuesta a las limitaciones de una psicología central solo en el individuo. Esta subdisciplina propone trabajar con las comunidades, reconocer sus necesidades, fortalecer sus capacidades y promover procesos de cambio social. Así, la psicología deja de mirar únicamente el sujeto aislado y comienza a comprenderlo dentro de su contexto social, cultural, económico y político. Psicología social experimental. La psicología social experimental tuvo un papel importante porque permitió demostrar que las personas no siempre actúan de forma completamente autónoma. Los estudios sobre influencia social mostraron que los individuos pueden cambiar sus respuestas, opiniones o comportamientos para ajustarse a la presión del grupo. Esto fue clave para entender fenómenos como la obediencia, la conformidad y la aceptación de normas sociales. En el contexto de posguerra, estas investigaciones ayudaron a explicar por qué muchas personas participaron o guardaron silencio frente a situaciones de violencia, discriminación o injusticia. La pregunta de fondo es, ¿hasta qué punto el grupo, la autoridad o el contexto pueden influir en la conducta individual? Psicología política. La psicología política amplía el análisis al preguntarse por la relación entre subjetividad y poder. Esta subdisciplina estudia cómo las personas piensan, sienten y actúan frente a procesos políticos. También analizan la construcción de ciudadanía, la participación social, los movimientos colectivos, la memoria histórica y las formas de resistencia. En este sentido, la psicología política permite comprender que las decisiones políticas no dependen solo de ideas racionales, sino también de emociones, identidades, experiencias históricas y condiciones sociales. Por eso, su aporte es importante para analizar fenómenos como la polarización, la obediencia a líderes autoritarios, la movilización social y la defensa de los derechos humanos. Psicología comunitaria. La psicología comunitaria surge como una mirada más participativa y transformadora, a diferencia de enfoques centrales únicamente en el diagnóstico individual. Esta perspectiva busca trabajar con las comunidades para identificar problemas, fortalecer redes de apoyo y promover procesos de empoderamiento. La comunidad no es vista como un grupo pasivo para recibir ayuda, sino como un actor capaz de construir soluciones desde su propia experiencia. En este enfoque es importante porque permite relacionar la psicología con la justicia social, la participación, la prevención y la transformación de condiciones que afectan la vida cotidiana de las personas. Argumentos explícitos e implícitos. Dentro del escenario de posguerra se pueden identificar argumentos explícitos e implícitos que sustentaron el método experimental. El argumento explícito fue la necesidad de estudiar científicamente la conducta humana, es decir, se busca observar y comprobar cómo actúan las personas frente a la presión social, la autoridad o las normas del grupo. Pero también habían argumentos implícitos. Uno de ellos era la preocupación ética y política por comprender cómo sociedades enteras pueden llegar a justificar la violencia o la exclusión. Otros argumentos implícitos era la necesidad de prevenir que hechos similares se repetirán, entendiendo los mecanismos psicológicos que facilitan la obediencia ciega, el prejuicio y la deshumanización.
Por eso, el método experimental no fue solo una teoría científica, sino una respuesta a una crisis histórica y moral. Relación entre las tres subdisciplinas. La psicología social, política y comunitaria se relacionan porque las tres estudian al ser humano en interacción con otros y dentro de un contexto. La psicología social analiza la influencia de los grupos, las normas y las relaciones interpersonales. La psicología política estudia el poder, la ideología, la participación y la ciudadanía. La psicología comunitaria se enfoca en los procesos colectivos y la organización social y transformación de la realidad. En conjunto, estas subdisciplinas permiten entender que la conducta humana no puede explicarse únicamente desde la individualidad. También debe analizarse desde la historia, la cultura, la política, la economía y las formas de organizar sociedad. Para concluir, el surgimiento de la psicología social experimental en la Europa de posguerra respondió a una necesidad histórica, comprender científicamente cómo las personas son influenciadas por los grupos, las autoridades y las condiciones sociales. Este desarrollo estuvo marcado por la búsqueda de explicaciones entre la obediencia, la conformidad, el prejuicio y la violencia colectiva. Sin embargo, con el tiempo, la psicología amplió su mirada hacia dimensiones políticas y comunitarias, reconociendo que el ser humano no solo responde a estímulos, sino que también participa, re- resiste, transforma y construye realidad social. Por eso, estudiar los orígenes de la psicología social, política y comunitaria nos permite comprender que la psicología tiene una responsabilidad ética frente a los problemas sociales. No se trata solo de explicar la conducta, sino también de aportar a la construcción de sociedades más críticas, participativas y juntas. Muchas gracias. Para la elaboración de esta presentación se tuvieron en cuenta los aportes de Marín Sánchez sobre las instrucciones a la psicología social de Sandoval y sobre psicología política y Musitu Ochoa sobre el surgimiento y desarrollo de la psicología comunitaria. Muchas gracias.